Vamos a continuar con un ejemplo de programación lineal mixta que se va a resolver con el método de ramificación y acotamiento. Entonces, si recordamos, un problema de programación lineal mixta es aquel en el que nos piden que ciertas variables sean enteros, pero que existan variables sin restricción de enteros. Por ejemplo, consideramos este problema. Tenemos maximizar esta función sujeto a estas dos condiciones con dos variables x1 y x2 positivas, bueno, más bien no negativas, x1 entero, x2 no importa, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo primero que se tenía que hacer? Considerar el subproblema 1, que es el problema relajado de este problema. Entonces, ¿cuál es el problema relajado? Quitarle esta restricción y resolverlo con algún método, ya sea el gráfico o utilizar Excel o utilizar Lingo. Entonces, después de resolverlo, ¿qué nos queda? Nos queda la primera solución, que es z igual a, si no mal veo, son 11 tercios, x1 es igual a 2 tercios, vamos a acomodarlo mejor, y x2 es igual a 7 tercios. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a ramificar el problema, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, para x2 no hay restricción de enteros y bueno, pues esta nos da la mejor solución ya utilizando un método formal y esto sí se asegura la mejor solución para el problema relajado. Sin embargo, x1 pide ser entero, entonces vamos a ver qué posibilidades tiene x1 de ser entero. Sería x1 igual a 0 porque observemos que x1 es 2 tercios, es decir, los enteros más cercanos son para abajo es el 0 y para arriba es el 1, y el otro sería x1 mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces vamos a añadirles esta restricción al problema y pues después de resolverla vamos a ver qué nos da. En el primero nos daría, si x1 es igual a 0, nos daría que z es igual a 3 y x2 es igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces, pues la solución óptima para el subproblema 2, vamos a anotarlo por aquí, es z igual a 3. Vamos a ver si esta la mejora, que sería el subproblema 3, ¿de acuerdo? Entonces, después de añadirle esta restricción aquí, y obviamente otra vez utilizando lo que sería ahora algún sistema para poder resolverlo, nos queda que x1 no puede ser 2. ¿Por qué no? Porque x1 si fuera 2 sería 5 por 2, 10 y se pasa de 8. Entonces x1 tiene que ser 1. Y después de resolverlo, x2 nos queda que es, aquí era x2 también, aquí es x2, no sé qué me pasó. X2 nos queda que es 3 medios. Y la mejor solución, z, nos da 7 medios. Y observemos que 7 medios es 3.5 mayor que 3. Entonces esta sería nuestra mejor solución. ¿Cómo saber que no hay más? Porque de aquí ya no podemos mejorar la solución. Ya habíamos dicho, si le agregáramos 1 más al x1, pues esto ya no se cumple, y si le ponemos 0 ya nos dio esta, pero ya vimos que pues no resultó ser la mejor, y aquí termina el problema. Como vimos, pues es prácticamente igual que un problema de enteros. De hecho, este es aún más fácil, porque si ambos hubieran tenido que ser enteros, tendríamos que hacer todavía otra ramificación para x2, pero bueno, como no, aquí se queda el problema. Continuamos con otro ejemplo de un problema de ramificación y acotamiento. Pero ahora ya revisamos el caso entero, el caso mixto, nos faltaba un caso de los 3 que mencionamos hace 2 videos, que es el caso binario, ¿sí? El caso binario se presenta aquí, nos dice que hay que maximizar esta función sujeto a una sola restricción con xy igual a 0 o 1, ¿sí? Para y igual a 1 hasta 7. Entonces este es un problema binario, ¿sí? No sé si lo mencioné antes, pero aquellos problemas de enteros que tengan solamente una restricción se les conoce como el problema de la mochila. Ahorita no recuerdo por qué, pero tal vez después lo investigue. Bueno, entonces vamos a resolver este problema que se llama el problema de la mochila utilizando el método de ramificación, ¿sí? Bueno, como aquí nada más hay una restricción, vamos a utilizar una versión un poco distinta del problema, ¿de acuerdo?
para ello vamos como que a asignarle un peso a cada una de las xy. Y esto se hace, ¿por qué? Porque xy o vale 0 o vale 1. Entonces, pues no hay tantas opciones, ¿de acuerdo? Para hacerlo todavía más sencillo, vamos a asignar un peso. ¿Cómo sería asignar un peso? Vamos a tomar este entre este, es decir, 40 entre 40 me da 1 para x1. Para x2 sería 80 entre 50, que son 8 quintos. Para x3 me da 10 entre 3, que es 1/3. El otro x4 me da 10 entre 10, es 1. El x5 me da 4 entre 10, son 2 quintos. El x6 me da 20 entre 40, que es 1/2. Y el x7 me da 60 entre 30, que es 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya asignamos un peso a cada una de las restricciones, pero a cada una de las variables. ¿Por qué se hace esto? Recordemos que primero necesitamos encontrar una solución óptima para este problema. Y muchas veces pues no contamos, digamos, a lo mejor con Lingo, con Excel para encontrarla. Esto nos ayuda a encontrar una primera solución y ya de ahí arrancarnos para ver cuál es la mejor. Entonces, ya con estos pesos pues tomamos el que nos dé el mayor peso porque queremos maximizar. Si fuera minimizar, pues agarraríamos el de menor peso. ¿Cuál es el de mayor peso? Por lo pronto este va ganando, que es x7, ¿verdad? Entonces x7 queremos que entre al problema, es decir, que valga 1, ¿de acuerdo? Entonces, ok, x7 ya nos asigna 30. Observemos que la suma no se debe pasar de 100. Ok, ¿cuál es el siguiente con mayor peso? Este tiene 1, este es menor que 1, este es 1, este es menor que 1, este es menor que 1. 8 quintos es mayor que 1, entonces x2 es la que entra. Lo anotamos por aquí, x2 es igual a 1. Entra x2 y ¿cuánto se le agrega a la restricción? Más 50. Entonces ya tengo aquí 80, nada más me queda distribuir 20 números de aquí para que no se me pase de 100, ¿verdad? Ok, ya entró entonces, digamos esta, ¿verdad? Ok, vamos a decidir cuál es la siguiente que entra. Estos dos son menores que 1, este también, y aquí hay un empate. ¿Cómo vamos a decidir cuál es la que entra? Pues nos fijamos en la que nos dé mayor valor aquí. ¿Ok? Entonces, x1 nos proporciona 40 a la función objetivo, y mientras que x4 proporciona solamente 10. Entonces, pues la que entra va a ser x1. Sin embargo, observemos que al entrar x1, aquí también agrega 40 a la restricción y sería 30 más 50 más 40, 120, se nos pasó. Por otro lado, si entra x4 nos genera 10 en la función objetivo, pero nos genera solamente 10 en la restricción, es decir, aún no se pasa, tenemos aquí 90. ¿Ok? ¿Cuál sigue? Aún nos sobran 10, ¿verdad? Porque queremos que sea 100. Entonces, la que seguiría sería x1, ¿verdad? Pero, otra vez, ¿qué pasa? Pues es que la verdad es que nos dio 40 aquí. Bueno, ¿qué le hacemos? Bueno, primero agregamos x4 igual a 1, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que este 40 de aquí se vuelva 10? Pues lo dividimos entre 4. Entonces x4 va a ser, x1 va a ser igual a 1/4, ¿sí? Entonces 40 por 1/4 se convierte en 10. Le sumamos 10 aquí y ya tenemos los 100 puntos que necesitábamos aquí abajo. Y por lo tanto todas las otras variables que van a ser x3 es igual a 0, x5 es igual a 0 y x6 es igual a 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya tenemos aquí la primera solución y ese sería el subproblema 1, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Lo que sigue pues es, ahora sí, aplicar el método de ramificación a x1. ¿Por qué? Todos los demás ya cumplen que son 0, 1. x1, y aquí nos iríamos a que x1 es 1 y que x1 es 0, ¿de acuerdo? Y pues ya continuaríamos con el problema. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque dado que son muchas variables, aquí ya nos meteríamos en un problema. Bueno, o sea, no es difícil, sin embargo es muy tedioso irlo probando. La idea de esto era simplemente observar qué pasaba con los 3 tipos de problemas que nos vamos a encontrar en la programación entera. El primero ya lo vimos en el video pasado. El segundo era el de programación mixta. Se hace igual que el del video pasado. De hecho es todavía más fácil porque nos quita casos. Y el tercero es el método binario o con el problema de la mochila, que es solamente una restricción. Ya vimos cómo elegir una buena solución, una primera solución para el subproblema 1, que le llamamos así, y de ahí arrancarnos con las ramas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí llegaría el video entonces.